habla Sandra Niño desde la boutique del cuidado respiratorio. Esta tarde los venimos a acompañar con una explicación de lo que es un concentrador de oxígeno portátil. Para hablar de un concentrador de oxígeno portátil tenemos que hablar en general de lo que es un concentrador de oxígeno. Recordemos que un concentrador de oxígeno es un dispositivo médico que nos va a ayudar para suministrar terapia de oxígeno o oxigenoterapia. Es muy importante que lo tengamos presente porque no nos podemos autoformular. Esto es un medicamento y de acuerdo con los criterios para medicamentos solo puede ser formulado por un médico tratante. Entonces, les vamos a hablar de qué es un concentrador de oxígeno. Un concentrador de oxígeno es un aparato electrónico que toma del medio ambiente el aire y por medio de unos tamices llamados zeolitas filtra el nitrógeno y nos manda oxígeno en una concentración entre el 93 y 96%. Existen diferentes tipos de concentradores de oxígeno. Hoy vamos a hablar específicamente de nuestro concentrador Inogen G5, que es un concentrador portátil. Nuestro concentrador Inogen G5 es un dispositivo que nos permite suministrar terapia de oxígeno a los pacientes que requieran oxígeno 24 horas. ¿Qué quiere decir? Este equipo me permite tener oxígeno en cualquier momento y en cualquier lugar. Está diseñado con un tamaño muy pequeño, tiene una batería portátil de duración hasta de 13 horas, viene con tu batería o de 6 o de 13 horas dependiendo la necesidad de nuestro paciente. Trae un conector de corriente continua y un conector de corriente alterna que me permite suministrarle oxígeno al paciente en los casos que el paciente esté en la calle junto con la batería. En el caso que el paciente esté o tenga una fuente de poder en casa, lo podemos conectar o durante el vehículo lo podemos cargar o lo podemos usar. Tiene un maletín de transporte bastante pequeño que me permite llevar el equipo a cualquier lugar. Me permite suministrar terapia de 1 hasta 6 pulsaciones por minuto. De 1 hasta 6 pulsaciones por minuto. Y tiene un modo autopulsado. Recordemos que estos concentradores portátiles tienen un trigger o un disparo, una sensibilidad de disparo. Si el paciente no es capaz de hacer una respiración profunda, el equipo no va a ser capaz de suministrar la terapia de oxígeno al paciente. Pero en el caso de nuestro Inogen G5 tiene un modo que es autopulsado. ¿Qué quiere decir? Para ese tipo de pacientes que tienen debilidad muscular, que no son capaces de activar esta electroválvula, nuestro equipo nos va a suministrar la cantidad de oxígeno sin que el esfuerzo, sin que el paciente nos haga. Vamos a explicar las partes de nuestro G5. Entonces, nuestro equipo, en la parte interna de nuestro equipo encontramos las zeolitas. Estas zeolitas son un tamiz o unos tamices moleculares que tienen nuestros concentradores de oxígeno que nos permiten hacer ese filtrado de las partículas de oxígeno versus las partículas de nitrógeno que tiene el aire y nos permite que el equipo luego nos envíe a un filtro purificador para que nos dé la concentración de 90 a 96% en proporción de pureza de oxígeno. De otra parte tenemos la batería viene o de duración de 6 horas o de duración de 13 horas dependiendo la necesidad del paciente. En este caso esta batería es de duración de 13 horas. ¿Eso qué significa? Que yo tengo la potestad o mi paciente tiene la potestad de salir a la calle durante 13 horas y durante 13 horas le voy a garantizar el suministro de oxígeno. Tenemos una fuente de poder que me permite hacer la recarga o el funcionamiento del equipo conectado a la corriente continua o conectado a la corriente alterna. Tenemos las dos opciones, la corriente alterna, la corriente continua. Luego viene por acá otro accesorio que viene con nuestro equipo, que es un maletín de cuero que me permite colocar
o transportar el concentrador con su manija de mano o su manija de colgar. Para el dado caso de los pacientes lo podemos colgar a la altura, dependiendo de la altura de los hombros del paciente, para que no tenga o no vaya a producir dolores de espalda a los pacientes. Luego tenemos la cánula nasal, que viene con el dispositivo, que se conecta directo al dispositivo sin uso de agua. Es muy importante y muchas personas nos preguntan cuál es el uso adecuado, por qué los concentradores de oxígeno portátil no traen humidificadores. No están diseñados para uso con humidificador, están diseñados para uso directo del humidificador. Nos permite graduar la terapia. Entonces prendemos la pantalla, tiene una pantalla bastante amplia, iluminada, y tiene 5 botones de control. Entonces en esos botones de control vamos a encontrar el primero, vamos a encontrar el botón de encendido apagado, el segundo botón, que es el botón de menos, que nos permite bajar la intensidad o el bolo de oxígeno que yo le estoy mandando a mi paciente, el más para subir el bolo de oxígeno que le estoy enviando a mi paciente, el botón de la luz que me permite visualizar la pantalla y el botón de la alarma audible. Y encontramos también el icono de la alarma de sonido. Recuerden que es un equipo que trabaja por demanda o por pulsos, como nosotros lo querramos llamar. De acuerdo con eso, nosotros le graduaremos la cantidad de oxígeno al paciente, pero para eso nosotros tenemos que hacer un control de la oximetría o explicarle a nuestros pacientes cómo deben hacer un control de su graduación de oxígeno, de una titulación adecuada de oxígeno. Para eso, la mayoría de nuestros pacientes deben contar con este aparato que se llama pulso oxímetro. Nuestro oxímetro debe contar con mínimo 2 haces de luz. Una luz o un haz de luz roja y una luz o un haz de luz infrarroja. Esto nos permitirá poder diferenciar esa saturación de la hemoglobina a nivel de la sangre arterial y no de la sangre venosa, como lo hacen los oxímetros que no tienen estos criterios. Es muy importante que el oxímetro sea capaz de medir en condiciones difíciles, y cuando hablo de condiciones difíciles es nuestro paciente con baja perfusión, nuestro paciente que esté en movimiento, nuestro paciente que esté críticamente enfermo. Basados en la oximetría, nosotros le podemos indicar al paciente cómo debe hacer su nivel o su oxigenoterapia adecuada. Los pacientes, recordemos que una cosa es lo que el paciente consume en ejercicio y otro es lo que el paciente consume de oxígeno en reposo. Por esta razón, responsablemente tenemos que hacer un control de la oxigenoterapia de nuestros pacientes.